Estás escuchando ¿En dónde estamos? Un programa propuesto por Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, asociación civil que nace con el motivo, con la misión, con el objetivo de cuidar, de proteger, de divulgar los principios republicanos y democráticos, los principios del Estado de Derecho, los principios que están en la Constitución. Cuando hablamos de principios en términos de ciencias sociales, principios jurídicos, principios políticos, claro que están en primer término los principios filosóficos que inspiran a esa línea política de pensamiento, a esa línea sociológica de acción, a esa línea jurídica de pensamiento jurídico, de ciencia jurídica, pero una vez que se instalan, después, por supuesto, de un acumulado de experiencia científica en el pensamiento filosófico, sistemático, metodológico, en este caso las corrientes de pensamiento liberales, que van a nutrir a la gran cantidad, la mayor parte de las constituciones de los países del mundo occidental y libre, y nuestro país está dentro de esos países que están construidos desde los principios liberales, los principios filosóficos liberales, para ir hacia un Estado de Derecho construido desde esos principios, es decir, un Estado que vele por nuestras libertades. Y establece, hay dos grandes cuerpos de derecho en nuestra Constitución. El artículo 7 establece un gran cuerpo de derechos que son los derechos fundamentales. Son derechos inalienables, irrenunciables, incuestionables, intransmisibles, que la Constitución reconoce y a partir de ahí, ese reconocimiento de ese elenco de 6 derechos fundamentales le da la razón de ser. Le da la razón de ser histórica y constitucional a nuestro país. Y hay otro cuerpo de derechos que son derechos reconocidos como precisamente derechos humanos, derechos personales, derechos individuales. Pero hay 6 derechos que nuestro Estado debe cumplir en su protección, en su reconocimiento, que precisamente son esos 6 derechos. El derecho a la vida, el derecho al honor, la libertad, el trabajo, la seguridad y la propiedad. Esos derechos deben estar protegidos, deben funcionar, porque ahí se está cumpliendo el Estado de Derecho. Y por supuesto que para que ello también se dé, el complemento necesario, fundamental, del debido proceso. Y respecto a la seguridad, que es uno de los derechos fundamentales que contempla nuestra Constitución en ese artículo 7, y que respecto a todo ello tenemos un orden jurídico, un código penal, leyes penales concordantes que lo actualizan, un proceso penal. Respecto a la seguridad, esa función la cumple la función policial de prevención, disuasión, represión del delito, el Ministerio del Interior. Y a su vez, el juzgamiento, la administración de justicia, lo cumple el Poder Judicial. Bueno, eso se alteró, ustedes ya lo saben, lo comentamos acá. Ahora en gran medida lo cumple el Poder Ejecutivo a través de los trámites de formalización de las investigaciones fiscales, que a su vez esas investigaciones fiscales pueden concluir, de acuerdo a ese secreto de investigación fiscal y a esa independencia técnica, que es muy cuestionable, pueden concluir en una acusación ante un juez, rompiéndose el principio de la inocencia, es decir, el presumir inocente a la persona, a cualquier persona, hasta que demuestre lo contrario en un juicio. Es decir, a un sujeto pasivo de legitimidad procesal pasiva se le debe presumir inocente hasta que el juez de garantías demuestre en ese proceso judicial o logre ser convencido de que se demuestre lo contrario a través de la carga probatoria. A través de la carga probatoria. La prueba es la garantía fundamental. Prueba que además está taxativamente establecida como pruebas válidas, como plena prueba, semiplena prueba, pruebas documentales, pruebas testimoniales. Y en este caso, Uruguay viene con un desastre de seguridad, que fue uno de los motivos por los cuales el Frente Amplio perdió el poder político, el gobierno, y ganó esta coalición de gobierno. Tiene que ver
con uno de esos desastres, tienen otros desastres, ¿no? El económico, el financiero, el educativo, pero el tema seguridad ha sido realmente escandalosamente desastroso, con cifras récord de inseguridad en materia de homicidios, de copamientos, de rapiñas, con un nivel de muertos por año récord y con un récord también político. Muy entre comillas esto, ¿no? Muy entre comillas. La sustentabilidad política de un ministro llamado Eduardo Bonomi, que estuvo más de 12 años como ministro del Interior, incuestionablemente de parte de los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, a los cuales la oposición de aquel entonces convocaba para dialogar en materia de seguridad, porque la cosa estaba que ardía. Estábamos en situación peor que de pronto una guerra civil, por los niveles de muertes que habían, por las estadísticas que se iban dando exponenciales en el crecimiento de muertes por rapiñas que terminaban en homicidio, homicidios violentos, copamientos. Bueno, resulta que hoy por hoy está preocupado Fernando Pereira. Ya está con nosotros, Gabriel, ya está con nosotros el diputado por el Partido Nacional y estoy justamente planteando este tema como el contexto de conversación con él, porque Fernando Pereira se queja de la seguridad y que este gobierno no dialoga en materia de seguridad y plantean que este gobierno no tiene un plan de seguridad. Los roles se invierten, dice esta nota del Observador, con la convocatoria de Heber, cuando el propio Partido Nacional planteaba reparos a los diálogos por seguridad propiciados por la administración de Tabaré Vázquez en el 2016, a días de que Heber concurriera a la Torre Ejecutiva a los primeros encuentros. El entonces senador y líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, decía en una recorrida por San José, en aquel entonces, 2016, es muy difícil iniciar un diálogo cuando seguía sin cuestionarse la continuidad de Eduardo Bonomi como ministro del Interior. Y hoy, con un ministro que tiene, no sé cuánto tiene, Gabriel, bienvenido, ¿cuánto tiene de ministro? ¿Un año? ¿Año y algo? Sí, sí, un año y meses. Bueno, esta gente se manifiesta sumamente preocupada por un plan de seguridad que no existe, que no está y que hay que hacer, entrar en un diálogo muy profundo en materia de seguridad. ¿Quiénes dicen esto, no? ¿Y a quién propone además, no? ¿A quién propone Fernando Pereira? Al sociólogo Leal, que trabajó años en ese ministerio. Volvemos a lo mismo de siempre. Va cayendo el tono de algunos temas que hicieron mucho ruido y vuelven a estas propuestas que fueron fracaso, ¿no? En su momento. Y volvemos a lo de siempre. ¿Qué es lo único que le podemos pedir nosotros a un gobierno? Resultados. Mm, Y en los resultados estamos muy lejos de las cosas que está diciendo Pereira. Este, es como que nos pusieron a hablar de algún otro tema. Estamos muy lejos de lo que plantea Pereira. mm, Nosotros un problema de seguridad grave teníamos en el gobierno anterior con Bonomi y con las claro. prácticas de Bonomi que pasamos a tener un aumento del 56% en las rapiñas. Hoy eso no sucede. Hoy hay más presencia policial. Para mí, Pereira no recorre ni anda, porque a ningún gobierno se le puede indilgar la delincuencia, ¿verdad? Mm, Sí, el fomento de la delincuencia. mm, Creo que en eso el Frente Amplio tuvo un premio, se lleva el premio, ¿no? mm, Fomentar la delincuencia con los mensajes sí. Se cortó el micrófono. Sí. diciéndole al Re- ciudadano bueno, que no saliera, que se cuidara, que no incidiera, tratando de no incidir cuando los patrulleros iban para atrás en los conflictos. mm, Había que retirarse de los lugares. Ya no mm. se escucha que la policía se retire. Se dan vuelta, lo que te acordás que se daban vuelta a los coches policiales y se retiraban con las pedreas que recibían y se iban. O el perro Vázquez diciéndole a la gente, no, van a tener que pagar, no paguen más en efectivo, porque ahí se regalan, van a estaciones de servicio, que en las estaciones de servicio se Fue, saque el dinero, ¿te acordás? fue una Que la gente secuencia, cierre las exacto, ventanas. exacto, fue una secuencia de excusas y de manifestaciones hacia el ciudadano. Y Mm, vino este gobierno y lo que trató de darle seguridad al ciudadano.
Delincuencia, por supuesto, tampoco ayudaba la ley, mm, como decía nuestro querido colega Subía, era negocio delinquir, claro, lo sigue siendo, cuando mm, a veces por algún juicio abreviado terminan resolviendo cosas que deberían de pagar. mm, No se evitaba la rapiña, no se trabajaba contra el hurto y hoy hay mayor presencia policial. Ah, que mm, sigue habiendo delincuencia, por supuesto, ujú, pero es un problema endémico que tenemos. claro, En una cuestión del cercenamiento de valores elementales mm, que tienen que ver con un montón de cosas que, bueno, que fuimos dejando pasar a lo largo de los años. Ahora, mm, yo no escucho que maten a un policía, como era cotidiano. sí, Eh, sí, a ver, es cotidiano que le pegaran a una maestra. Y bueno, llegó la LUC, mm, esa LUC que iba a traer tantos inconvenientes, y hoy ya nos olvidamos de la LUC y mm, solo nos acordamos de los resultados que ella va recogiendo por su aplicación, ¿verdad? sí. ¿Y te acordás ya no están las oleadas de robos, ocupamientos a redes de cobranza que cada tanto se daba, las oleadas de robo a estaciones de servicio que se daban sistemáticamente, se apagaban y de pronto reaparecía una oleada de robo con Miguelitos, ¿te acordás que tiraban Miguelitos? Y Exactamente. se robaban los cajeros también, los cajeros de los bancos. Todo eso no se está viendo. Mirá lo que recuerdo. Para que tomemos dimensión del desastre que fue en materia de seguridad el Frente Amplio durante todos esos años con el mismo ministro. Morábito se fue caminando por cárcel central. ¿Te acordás de Rocco Morábito, Exacto. jefe de la Drangheta, uno de los narcotraficantes y mafiosos más peligrosos de Italia y de Europa, requerido por Interpol y con un pedido de extradición de la justicia italiana, preso acá en custodia para deportarlo, se va caminando? O sea, más escándalo que ese yo creo que no hay. No hay, Gabriel, y se apagan esos temas, ¿viste? Se van apagando. Pero que vos tengas en tu país al criminal requerido por Interpol, ¿no? Y requerido por la justicia italiana para que se lo deporte porque iba a ser sometido como fue después sometido a la justicia y quedó preso. Y acá estaba en custodia. Uruguay tenía la responsabilidad de mantenerlo preso para meterlo en un avión y que se fuera para allá. No, el señor se va caminando con tres tipos más, con tres delincuentes más, por cárcel central. Y en ese momento, curiosamente, no estaban las cámaras de seguridad, no había personal. O sea, como perico por su casa se fue. Eh, Y eso quedó ahí. Uno entiende que en el caso de Fernando Pereira hay una gran deshonestidad intelectual. Bueno, tenemos problemas de seguridad, no estamos conformes todavía, pero debemos reconocer que este gobierno tiene un récord en incautación de drogas, en cierre de boca de pasta base. Mm, No, no dice nada de eso. mm. Le manifiesta a la gente y le genera un caos que no existe. Pero no es solo con esto. Y el Si sistema de miramos, justicia, podríamos Gabriel. agarrar un día de estos y decir, bueno, el programa del día del próximo martes Mm, será sobre todas las cosas que ha dicho Pereira generando caos. No se quede atento a lo que el gobierno haga con el COVID. Vaya y cacerolee. mm, Y después se desdice diciendo que colaboró con el gobierno. mm, Un montón de cuestiones que realmente sorprenden, que es sí, pegarle al clavo y que en definitiva a mí me sorprende mucho porque desde el 2 de marzo pasado sabemos la convicción del presidente de bajar los impuestos vinculados al IAS y al IRPF. Algo que se dijo desde el 2 de marzo pasado, que en la mm, medida que los números del país fueran determinados, iba a pasar eso. Y ahora se dice, no, sacan lo de la baja de impuestos para tapar otras cosas. No, no tapamos nada, señor. Mire la presencia del presidente cuando compareció al Parlamento y va a encontrar allí que fue un anuncio realizado por el presidente. Y hay mm. que reconocerle al presidente que más allá de cuestiones que no corresponden a él, sino que suceden, que le ha pasado al país con la pandemia y con todo, el presidente ha cumplido con todo lo que ha planteado. O se Sí, ha esforzado por cumplir con todo lo que ha planteado. Hay que hay mucho más por hacer, por supuesto. y sí. Pero en definitiva yo prefiero creer en uno que me dice que vamos a bajar los delitos y bajan, Mm, que vamos a controlar la inflación y se controla,
que vamos a bajar el desempleo y baja, que vamos Mm. a bajar el combustible y baja, porque ahora tampoco se terminó el tema del combustible. ¿Qué pasó con Vergara, el economista Vergara, que decía que este sistema era malísimo de la paridad de importación y que lo íbamos a pagar muy caro los uruguayos, ¿te acordás? ¿Qué pasó que no salió más a hablar de combustible, de la suba Bueno, del combustible? Pues como no sube, como no está subiendo el combustible, primero que nosotros, como dije al principio siempre, eh, quitándole tanto temor, dijimos que lo mejor era la importación de combustible. bueno, Siempre pero no lo decíamos. permitieron, no lo Y permitieron. el Frente Amplio no lo permitió. Pero después No, hay y que dentro de la reconocer, coalición tampoco, dentro de la eh, coalición eh, tampoco. bueno, y claro, no estaba dentro del acuerdo, diría. Y no, Este, sí, pero se podría haber acordado, con sentido común y con lógica se bueno, podría haber acordado. Pero bueno, bueno, pero Rubén, aquí estamos hablando de que se trata de votos. ¿Eh? Entonces, los claro. votos, los votos no estuvieron. Ahora, sí los votos estuvieron Mm, para este sistema, para este método de cálculo. Y los votos los puso el Frente Amplio y mm, colaboró. O mm, sea que si hoy bajó el combustible también mm, habría que darle un cierto crédito a que acompañaron la fórmula el Frente Amplio. No estuvo ausente, ¿eh? mm, No se quedó afuera. mm, Estuvo de acuerdo con esto por mayoría, por mm, unanimidad. mm, Entonces ahí es donde uno le rechina, que acompañen algo por unanimidad y después salgan a gritar en la esquina, mm, qué horrible lo que hizo mm, este gobierno. Y los resultados están a la vista. sí. Ha habido un cambio. Pero bueno, es la lógica de siempre con la que nos vamos a encontrar. Todo el mundo reconoce que hay que hacer una gran reforma a la seguridad social, pero parecería que es demoníaca la que presenta este gobierno. Hay que hacer Y, una y gran reforma en el sistema de justicia, que acá no veo voluntad política aún, que este sistema de justicia tiene mucho que ver con la seguridad, que es eso que tú decías, los juicios abreviados, sin garantías, violando disposiciones constitucionales, impidiendo que un juez de garantía sea precisamente eso, la garantía de un juicio, la presunción de inocencia, el juicio abreviado donde es una negociación con el delincuente y muy particularmente permea la situación, de hecho, de que van los sicarios a negociar y no van los que están armando todo ese campo delictivo o esa actitud delictiva. Van los sicarios, viste, a veces menores de edad, sí, fui yo el que hice esto, y después negocian, entonces ahí la pena, confesando delitos, lo cual también prohíbe a texto expreso de la Constitución de la República. Pero bueno, este sí es un tema enorme al que el gobierno tiene un gran debe para mí, que es ahí el tendríamos sistema. que traer datos también, me comprometo para otras oportunidades, en relación a la disminución del delito de menores infractores. Una práctica que era corriente en gobiernos anteriores, era corriente, Y y que determina, hay un tema también a favor en la LUC que es el registro o archivo de violadores, que eso no estaba. Viste que eso también va a permitir que la sociedad esté blindada y protegida respecto a casos que se iban dando. ¿Cuántos casos de profesores, de institutos y esto que eran violadores en potencia? Bueno, ahora queda un registro, cuando la persona es juzgada por violación o abuso sexual, quedan en un registro, ¿no? Para que la sociedad uruguaya lo tenga en cuenta, eso lo sepa. Y por otro lado también el tema de los antecedentes, que se mantienen los antecedentes de los menores, por lo menos por 3 años. Eso tampoco estaba antes. Entonces, todo eso daba lugar a que quedara toda la sombra, ¿no? Eso no se tenía conocimiento. Pero bueno, este es un tema para tratarlo más técnicamente. Yo me refiero más al aspecto estrictamente del debido proceso, Estado de Derecho, separación de poder y poder judicial encargado como poder eminentemente técnico de llevar adelante los juicios cuando hay causas penales. Y la fiscalía tiene que ser coadyuvante, ¿no? Tiene que estar colaborando, como era el sistema que plantea la Constitución, en las investigaciones, por supuesto, ordenar investigaciones, colaborar, tener una carpeta secreta de investigación, pero no estas formalizaciones previas necesarias. Hoy este sistema plantea que tiene primero que pasar por un fiscal. El juez queda ya arrinconado a la última instancia de lo que resuelva un fiscal. Que incluso cuando concluye que es culpable, ya rompemos con el principio de inocencia. El juez recibe ya la condena de culpabilidad, no la condena, sino la calificación de culpabilidad de tal persona respecto a lo que investigó tal o cual fiscal.
ese es todo un tema que hay que Hay, resolver. hay mucho por hacer, Sí. mucho por cambiar, Que pero hablamos vuelvo con y su guía mucho ese tema, ¿eh? Bueno, él como experto bueno, en esto. obviamente que Subía es un experto en esos temas y uno lo escucha atentamente, pero también le consta a Subía, me consta a mí, que uno tiene que hacer el esfuerzo por encontrar los votos necesarios, porque todo pasa por encontrar los votos para que las cosas Ah, sucedan. ah, Por eso sorprende, porque nosotros hemos hecho una gran construcción política para encontrar, por lo menos en la Cámara de Diputados, esos 56 votos. mm. Pero el Frente Amplio se jacta y tuvo 50 durante 15 años y no hizo nada. Y los tuvo todos, ¿eh? Y vaya si uno quisiera desde la torre ejecutiva, desde el liderazgo de un presidente, cambiar las cosas, pero después va al Parlamento y tienen que aparecer los votos. Y a Tabaré le pasó de sobra, ¿no? De juntarse con los líderes de la oposición cuando participaban nuestros compañeros, Mm. el senador Heber, el senador García en su momento, creo que era en aquel A momento Mujica le pasó, a el Mujica con... senador Besosi también, que iba en nombre de la Rañaga, Mm. ir y prácticamente que acordar con el presidente y cuando llegábamos al Parlamento, sus compañeros no hacían lo que el presidente quería. Y los Entonces, sindicatos a veces, ¿te acordás con la reforma aquella de educativa, el Promejora, que ni iba Jorge hablar, Larrañaga, que iban los ni asesores, hablar, los ni pedagogos, hablar. Filgueiras, por ejemplo, o Este Perti? presidente, cada 2 de marzo, está llevando su responsabilidad y su compromiso y lo manifiesta en el Parlamento. Mm, El mismo presidente que cuando era candidato cada 2 de marzo le llevaba propuestas al presidente de turno mm, y no se le aceptaba mm. una. Y ahora resulta que cuando lo llaman al diálogo se ponen medios así. Bueno, en realidad no tuvimos tiempo. Hace una semana que te llamamos, che, Claro. vamos arriba. No pudimos, fue tardío. Bueno, capaz que vamos la que viene, en una cosa Histérica, porque después salen a bueno, la no prensa a quiero decir decir que el no se término puede histérico dialogar. porque capaz que ofendo a alguien, pero en una cosa de un infantilismo Y sí, lo digo este, me hago cargo, pero tremendo. es una actitud histérica, ¿no? El histérico, la histérica es aquel que no se hace cargo, no se hace responsable de sus hechos y no tiene no se afinca a un compromiso emocional. Ese es el histérico, ¿no? Pasan de la euforia a la depresión, ¿no? Es el que está muy eufórico y después, ¿no? Como esa mujer que te dice, no sé por qué, pero no te quiero más, no siento lo mismo que ayer. Bueno, está, ahí hay un tema patológico. Esto es lo mismo, ¿eh? No, no podemos ahora. Y después salen a la prensa a decir, no se puede dialogar con este gobierno, no hay diálogo posible. Y bueno, si tenemos Pero esa actitud histérica les sirve a ellos, porque generan confusión, están generando esa confusión permanente y hablan para la tribuna, están En hablando siempre para ningún la tribuna. caso, en ningún caso se van a dejar abrazar Claro. por el Por un gobierno compromiso porque que les rompa el relato. no les conviene, Claro. porque la realidad es una sola, perdieron el poder y parecería que es lo único importante. Pero están desesperados por Y obtenerlo de cuando nuevo. cotejamos mano a mano cada situación, por supuesto que ellos también tienen errores que cometieron, Mm, errores graves que cometieron, mm. y bueno, y este gobierno está teniendo resultados, en mi Ah, opinión. Gabriel, me olvidaba, lo vamos a tener que tratar el martes que viene. Mirá, me olvidaba de aprovechar esta situación contigo. Los ocho parquecitos. Mirá, te lo voy a hacer humorísticamente, disculpa que soy malo. ¿Te acordás de aquel sketch de Cacho de la Cruz con aquel muchacho que decía, por favor, Julio, estamos en televisión, hable bien? Bueno, habría que decir lo mismo, Carolina por favor, Carolina, 8 parquecitos. Son paradas de ómnibus. Son 8 paradas de ómnibus. $750.000, 8 paradas de ómnibus. Pero y mostró en los renglones presupuestales, está eso explicado a ciencia cierta. Porque además 8 paradas de ómnibus por una ciudad como la nuestra no es nada. Después irá por 8 paradas más y 8 paradas más. ¿Y qué presupuesto? ¿Y viste lo que son las paradas de los ómnibus, como diría mi abuela? Las paradas de los ómnibus, vos no sabés lo que son. Son un palafito con una rejilla ahí sin techo. Eso después lo vandalizan todo, $750.000. Yo sacaba la cuenta, digo, ¿cuántas casas de habitación decente podés hacer para gente que precisa habitación, por ejemplo, que precisa vivienda? Que tampoco es el cometido de la intendencia, ¿no? Pero las calles como están, los barrios como están, las veredas.
los problemas de saneamiento que hay, los problemas Yo de lo, iluminación, los problemas de semáforo, esquinas peligrosísimas. Hace 33 años que están en Montevideo. Es realmente una cachada esto. Es increíble, eh, pero se nos va el tiempo, pero si te parece lo conversamos la semana que viene. podemos charlarlo, yo creo que volvemos a lo de siempre, se le da un mal destino a los recursos, Sí, hay lugares de Montevideo que siguen con unas carencias enormes, mm, pero es parte de una lógica sí, del gobierno frente amplista que está agotado en Montevideo mm, y que cada día va perdiendo más espacio. Lo sí, demuestra las conquistas de alcaldías por parte de quienes hoy nos toca estar en la oposición. Bueno, pues será un trabajo permanente que deberemos hacer. Como digo siempre, se hacen obras para la tribuna y no obras para los uruguayos, ni para los montevideanos. y quién sabe para Este, cuántos bolsillos y no sabemos esa plata si realmente es la que efectivamente se desembolsa para eso, bueno, porque son de oro las paradas, que son de oro y plata, no un sé. solo dato, van a venir más de 2.000 cámaras de seguridad y se van a instalar en los barrios más complicados. Tuvo que Bueno, llegar este gobierno para hacerlo. claro. Bueno, El vamos a resto hablar de de las eso, cámaras que se colocaron en la zona céntrica y de bien, mayor seguridad. Entonces, son vamos a las hablar, cosas que hay que decirle al vecino. Mire, sí, en los barrios de Montevideo, en Paso a la Arena, sí, en Casabó, en Peñarol, sí. en Lezica, va a tener cámaras y va a tener un seguimiento a través de cámaras. Vamos a ir Bueno, cerrando, Gabriel, te pero mando un vamos a conversar abrazo, esto. ¿Qué te pareció la imitación? Bastante bien, ¿no? La hice bastante bien. por Lo de- supuesto. quedó bien, ¿no? Quedó bien. Viste que puedo ser un actor también. Tengo ciertas condiciones. Podés. Aprovecho para saludar a la audiencia y bueno, que pasen muy bien la fiesta con los seres queridos y nos vamos a seguir reencontrando Sin y duda. charlando de estos temas desde el llano, ¿no? Desde el Sí, tipo que sale a andar y trata de que todos sí. los días las cosas mejoren un poquito más. Exacto, del sentido común y de la cosa de todos los días, de la gente como somos, común y corriente que la vivimos y la padecemos todos los días. Muchísimas gracias, Exactamente. Gabriel, por estar Abrazo con nosotros. grande. Felicidades Felices para ti fiestas. también, después nos comunicamos, por supuesto. Nos vemos Gracias la semana que igualmente. viene. El diputado Gabriel Gianoli conversando con nosotros, diputado por el Partido Nacional, en su columna de los martes. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.